Capítulo 4, donde Phileas Fogg deja estupefacto a Passepartout, su criado. A las 7:25 Phileas Fogg, después de haber ganado 20 guineas al whist, se despidió de sus honorables colegas y abandonó el Reform Club. A las 7:50 abría la puerta de su casa y entraba en ella. Passepartout, que había estudiado concienzudamente su programa, se quedó muy sorprendido al ver al señor Fogg, quien incurría en una inexactitud al aparecer a aquella hora insólita. Según las instrucciones, el inquilino de Saville Row no debería regresar hasta las 12 en punto de la noche. Lo primero que hizo Phileas Fogg fue subir a su habitación y llamar al criado. Passepartout. Passepartout no respondió. Aquella llamada no podía dirigirse a él. No era la hora. Passepartout, repitió el señor Fogg sin levantar la voz. Passepartout se presentó. Es la segunda vez que le llamo, dijo el señor Fogg. Es que aún no es medianoche, respondió Passepartout con el reloj en la mano. Lo sé, replicó Phileas Fogg, y es por eso que no le reprocho nada. Dentro de 10 minutos salimos para Dover y Calais. Una especie de mueca se dibujó en el redondo rostro del francés. Evidentemente había oído mal. ¿El señor se va? Sí, respondió Phileas Fogg. Nos vamos a dar la vuelta al mundo. Passepartout, con los ojos desmesuradamente abiertos, los párpados y las cejas levantados, los brazos caídos y el cuerpo abatido, presentaba en aquel momento los síntomas del asombro llevado hasta el límite del estupor. La vuelta al mundo, murmuró. En 80 días, respondió el señor Fogg. Por lo tanto, no tenemos un minuto que perder. Pero ¿y las maletas? Dijo Passepartout, balanceando inconscientemente la cabeza a derecha e izquierda. Nada de maletas. Solo una bolsa de viaje. En su interior 2 camisas de lana y 3 pares de calcetines. Lo mismo para usted. Ya compraremos lo que necesitemos por el camino. Baje mi gabán y mi manta de viaje. Lleve unos buenos zapatos. De todas formas caminaremos poco o nada. Vamos. Passepartout había querido responder, pero no pudo. Salió de la habitación del señor Fogg, subió a la suya, se desplomó una silla y se dijo, utilizando una expresión bastante vulgar de su país: «Menudo embolado. Yo que quería estar tranquilo». Entonces, maquinalmente, hizo los preparativos para marcha. La vuelta al mundo en 80 días. ¿Es que se había entrado al servicio de un loco? No. Entonces, ¿era una broma? Iban a Dover. Bien. A Calais. De acuerdo. Después de todo aquello no podía contrariar demasiado a aquel joven, porque desde hace 5 años no había pisado el suelo de su patria. Quizá incluso fueran a París, y la verdad es de que le apetecía mucho volver a ver la gran capital. Entonces, seguro de que un caballero como su amo, que no daba más pasos de los necesarios, se detendría allí, sin duda, pero lo que estaba claro era que el caballero se iba de viaje, se desplazaba. Él que había sido tan casero hasta entonces. A las 8, Passepartout había preparado la modesta bolsa con que contenía su ropa y la de su amo. Luego, aún muy confuso, salió de su habitación, cuya puerta cerró cuidadosamente, y se reunió con el señor Fogg. El señor Fogg estaba preparado. Llevaba bajo el brazo la Bradshaw Continental Railway, Steam Transit y General Guide, lo cual es una guía que publicaba mensualmente y contenía los horarios y las tarifas de todos los medios de transporte en Europa. Estos le proporcionarían las indicaciones necesarias para el viaje. Cogió la bolsa de las manos de Passepartout, la abrió y metió en ella un gran fajo de los billetes de banco que son de curso legal en todos los países. ¿No se olvida usted de nada?, preguntó. De nada, señor. Mi gabán y mi manta, aquí están. Bien, coja la bolsa. El señor Fogg devolvió la bolsa de viaje a Passepartout. Tenga mucho cuidado, añadió. Allí dentro van 20.000 libras. A Passepartout estuvo a punto de escapársele la bolsa de las manos, como si las 20.000 libras hubieran sido de oro y pesado 1 tonelada. El amo y el criado descendieron y la puerta quedó cerrada con llave. Al final de Saville Row había una parada de carruajes de alquiler. Phileas Fogg y su criado subieron a un cabriolé
que se dirigió rápidamente a la estación de Charing Cross, donde tenía su término uno de los ramales de Southeastern Railway. A las 8:20 el cabriolé se detuvo ante la verja de la estación. Passepartout saltó a tierra. Su amo le siguió y pagó al cochero. En aquel momento una pobre mendiga con un niño cogido de la mano, los pies descalzos en el barro y un sombrero viejísimo en la cabeza del que colgaba una pluma lamentable y ataviada con una toquilla andrajosa sobre sus harapos, se acercó al señor Fogg y le pidió una limosna. El señor Fogg sacó del bolsillo las 20 guineas que acababa de ganar al whist y se las dio a la mendiga. Tome, buena mujer, le dijo, me alegro de haberle encontrado. Luego siguió su camino. Passepartout sintió una sensación de humedad en sus ojos. Su amo acababa de dar un paso hacia su corazón. El señor Fogg y él entraron en el gran vestíbulo de la estación. Allí Phileas Fogg ordenó a Passepartout que adquiriese 2 billetes de primera clase para París. Luego, al volverse, vio a sus 5 colegas del Reform Club. Señores, me voy, dijo. Los diversos visados que quedarán estampados en mi pasaporte les permitirán controlar mi itinerario cuando regrese. «Oh, señor Fogg», exclamó con toda cortesía Gauthier Ralph, «no es necesario. Confiamos plenamente en su honor de caballero». «Es mejor así», dijo el señor Fogg. «No olvide que tiene que estar de vuelta», observó Andrew Stuart. «Dentro de 80 días», respondió el señor Fogg. «El sábado 21 de diciembre de 1872 a las 8:45 de la tarde. Hasta la vista, caballeros». A las 8:40, Phileas Fogg y su criado ocuparon sus asientos en el mismo compartimento. A las 8:45 sonó un silbato y el tren se puso en marcha. La noche era muy oscura y caía una fina lluvia. Phileas Fogg, recostado en su rincón, no hablaba. Passepartout, todavía aturdido, apretaba maquinalmente la bolsa de los billetes contra su pecho. Sin embargo, cuando el tren aún no había llegado a Sydenham, Passepartout lanzó un auténtico grito de desesperación. «¿Qué le ocurre?», preguntó Phileas Fogg. «Es que, con las prisas, con la confusión, he olvidado». «¿Qué?». «Apagar la lámpara de gas de mi habitación». «Bueno, muchacho», respondió el señor Fogg con frialdad, «lo que gaste correrá de su cuenta». Capítulo 5. Donde aparece un nuevo valor en la Bolsa de Londres. Cuando Phileas Fogg salió de Londres, sin duda no sospechó la gran persecución que iba a tener su marcha. Rápidamente, la noticia de la apuesta se extendió por el Reform Club y produjo una auténtica conmoción entre los miembros del honorable círculo. Más tarde, la conmoción pasó del club a los periódicos a través de los reporteros y de los periódicos al público de Londres y de todo el Reino Unido. Aquel asunto de la vuelta al mundo fue comentado, discutido y analizado con tanta pasión y ardor como si se tratara de un nuevo caso del Alabama. Unos tomaron partido por Phileas Fogg y otros, que pronto formaron una considerable mayoría, se pronunciaron contra él. Dar la vuelta al mundo, no ya en teoría y sobre el papel, sino en un tiempo mínimo y con los medios de comunicación existentes en aquel momento, no solamente era imposible, era demencial. El Times, el Standard, el Evening Star, el Morning Chronicle y otros 20 periódicos de gran tirada se declararon en contra del señor Fogg. Solo el Daily Telegraph le apoyó hasta cierto punto. En general, Phileas Fogg fue calificado de maníaco y de loco. Sus colegas del Reform Club fueron censurados por haber aceptado una apuesta que demostraba el debilitamiento de las facultades mentales de su autor. Sobre el asunto aparecieron artículos extremadamente apasionados, pero del todo comprensibles. Ya se sabe el interés que suscita en Inglaterra todo lo que se refiere a la geografía. Por eso no había un lector, fuera cual fuera su clase social, que no devorara las columnas dedicadas al caso de Phileas Fogg. Durante los primeros días, algunas mentes intrépidas, en su mayoría mujeres, se pusieron de su parte, sobre todo cuando el Illustrated London News publicó su retrato, sacado de la fotografía depositada en los archivos del Reform Club. Algunos caballeros se atrevieron a decir: «Bueno, después de todo, ¿por qué no? Cosas más extraordinarias se han visto». Así ocurrió sobre todo en los lectores del Daily Telegraph. Sin embargo, pronto se advirtió que hasta ese periódico empezaba a desfallecer.
Efectivamente, el 7 de octubre apareció un largo artículo en el Boletín de la Sociedad Real de Geografía. Se ocupaba del asunto desde todos los puntos de vista y demostró claramente la locura de aquella empresa. Según el artículo, todo estaba en contra del viajero, tanto los obstáculos humanos como los obstáculos naturales. Para que el proyecto tuviera éxito había que admitir una concordancia milagrosa de las horas de salida y llegada, concordancia que no existía, que no podía existir. En todo caso, se podía contar con que en Europa, donde los recorridos son de una extensión relativamente corta, los trenes llegaran con puntualidad. Pero cuando se trata 3 días en atravesar la India y 7 en cruzar los Estados Unidos, ¿se podían basar en la exactitud de los trenes los elementos de semejante problema? ¿Acaso las averías de las locomotoras, los descarrilamientos, los choques, las malas condiciones atmosféricas y la posible acumulación de enormes cantidades de nieve, acaso todo eso no se pondría en contra de Phileas Fogg? ¿No se encontraría en los paquebotes, durante el invierno, a merced de los fuertes vientos o de la niebla? ¿Acaso es tan raro que los mejores barcos de las líneas transoceánicas sufran retrasos de 2 o 3 días? Bastaba un retraso, uno solo, para que la cadena de comunicaciones quedara rota de forma irreparable. Si Phileas Fogg llegaba tarde, aunque fuera unas horas, a la salida de un paquebote, se vería obligado a esperar al paquebote siguiente, y eso bastaría para que su viaje se retrasara de forma irrevocable. El artículo causó una honda impresión. Casi todos los periódicos lo reprodujeron, y las acciones de Phileas Fogg bajaron considerablemente. Durante los primeros días se sintieron a la marcha del caballero, se invirtieron importantes sumas en su arriesgada empresa. Ya se sabe cómo es el mundo de los apostadores en Inglaterra, un mundo más inteligente, más noble que el de los jugadores. Apostar forma parte del temperamento inglés, por eso no solamente los diversos miembros del Reform Club hicieron considerables apuestas a favor o en contra de Phileas Fogg, sino que también la gran masa del público participó en el asunto. Phileas Fogg quedó inscrito como un caballo de carreras en una especie de stabbook. También se convirtió en un valor de bolsa e inmediatamente se cotizó en el mercado de Londres. Se perdían y se ofrecían Phileas Fogg, en firme o con prima, y se hicieron grandes negocios con ellas. Sin embargo, 5 días después de su marcha y tras el artículo del Boletín de la Sociedad de Geografía, empezaron a llover las ofertas. Las Phileas Fogg bajaron. Se ofrecían por paquetes, primero de 5, luego de 10, y al final se ofrecieron en paquetes de 20, 50, 100. Solo le quedó un partidario, el viejo paralítico Lord Albert Mayo, el honorable caballero, clavado en su butaca. Había dado su fortuna por poder dar la vuelta al mundo, aunque hubiera sido en 10 años, y apostó 5.000 libras a favor de Phileas Fogg. Y cuando al mismo tiempo que la estupidez del proyecto trataban de hacerle ver su inutilidad, se limitaba a responder: si la cosa es factible, es bueno que sea un inglés el primero que la lleve a cabo. Sin embargo, los partidarios de Phileas Fogg cada vez eran más escasos. Todo el mundo, y no sin razón, se puso contra él. Ya no se hacían apuestas sino a 150, a 200 contra 1, cuando 7 días después de su marcha, un incidente completamente inesperado hizo que el Phileas Fogg dejara de cotizarse. Aquel día a las 9 de la noche, el jefe de policía metropolitana había recibido un telegrama que decía lo siguiente: de Suez a Londres. Rowan, jefe de policía. Administración Central, Scotland Yard. Persigo al ladrón de banco, Phileas Fogg. Envíen cuanto antes orden de arresto a Bombay, India inglesa. Fix, detective. En efecto, el telegrama fue inmediato. El honorable caballero desapareció para dejar paso al ladrón de billetes de banco. Su fotografía, archivada en el Reform Club junto a las de sus colegas, fue examinada. Reproducía rasgo a rasgo al hombre cuya descripción había sido proporcionada por las primeras investigaciones. Todos recordaron que la existencia de Phileas Fogg tenía algo de misterioso. Se habló de su aislamiento y de su súbita marcha, y pareció evidente que el personaje, pretextando un viaje alrededor del mundo y apoyándolo en una insensata apuesta, no había tenido otro propósito que despistar a los agentes de policía inglesa. Capítulo 6.
donde el agente Fix da muestras de una impaciencia totalmente legítima. Estas fueron las circunstancias en las que se envió el telegrama relativo al señor Phileas Fogg. El miércoles 9 de octubre se esperaba en Suez, a las 11 de la mañana, la llegada del paquebote Mongolia de la Compañía Peninsular y Oriental, un vapor de hierro dotado de hélice y de entrepuente que desalojaba 2.800 toneladas y poseía una fuerza nominal de 500 caballos. El Mongolia hacía regularmente los viajes de Brindisi a Bombay por el canal de Suez. Era uno de los barcos más rápidos de la compañía y siempre había superado la velocidad reglamentaria, que era de 10 millas por hora entre Brindisi y Suez, y de 9 millas 53 centésimas entre Suez y Bombay. Mientras esperaban la llegada del Mongolia, dos hombres paseaban por el muelle en medio de la multitud de indígenas y extranjeros que afluyen a esta ciudad, antiguamente una aldea, a la que la gran obra del señor de Lesseps asegura un gran futuro. Uno de los dos hombres era el agente consular del Reino Unido, establecido en Suez, el cual, a pesar de los nefastos pronósticos del gobierno británico y de las siniestras predicciones del ingeniero Stephenson, veía todos los días barcos ingleses atravesando el canal, para poder reducir a la mitad la antigua ruta de Inglaterra a las Indias por el Cabo de Buena Esperanza. El otro era un hombrecito delgado, de rostro bastante inteligente y nervioso, que contraía con notable persistencia sus músculos superciliares. A través de sus largas pestañas brillaba una mirada muy viva, pero cuyo ardor sabía apagar a su antojo. En aquel momento demostraba ciertos signos de impaciencia, yendo y viniendo sin poder quedarse quieto. Aquel hombre se llamaba Fix, y era uno de los detectives o agentes de policía ingleses que habían sido enviados a los distintos puertos después del robo cometido en el Banco de Inglaterra. La misión de Fix era vigilar con el mayor cuidado a todos los viajeros que tomaban la ruta de Suez y, si uno de ellos le parecía sospechoso, seguirle los pasos mientras llegaba la orden de arresto. Precisamente hace 2 días, Fix había recibido del jefe de la Policía Metropolitana la descripción del presunto autor del robo. Era la del distinguido y elegante personaje al que se había vestido en la sala de pagos del banco. El detective, reducido sin duda por una cuantiosa recompensa prometida en caso de éxito, esperaba la llegada del Mongolia con una impaciencia fácil de comprender. ¿Y dice usted, señor cónsul, preguntó por enésima vez, que el barco no puede tardar? No, señor Fix, respondió el cónsul. Ayer fue visto en Port Said, y los 160 kilómetros del canal no son nada para un barco como este. Le repito que el Mongolia siempre ha ganado la prima de 25 libras que el gobierno concede por cada adelanto de 24 horas sobre los tiempos reglamentarios. ¿El paquebote viene directamente de Brindisi? Preguntó Fix. Del mismo Brindisi, donde ha recorrido el correo hasta la India. De Brindisi, de donde zarpó el sábado a las 5 de la tarde. Tenga paciencia, porque no puede tardar en llegar. Sin embargo, realmente no sé cómo, con la descripción que ha recibido, va usted a poder reconocer a su hombre, si es que está a bordo del Mongolia. Señor cónsul, respondió Fix, a esta gente se la huele más que se la reconoce. Lo importante es la intuición, y la intuición es un sentido especial en el que concurren el oído, la vista y el olfato. A lo largo de mi vida he detenido más de a un caballero y, si mi ladrón está a bordo, le aseguro que no se me escurrirá de entre las manos. Se lo deseo de corazón, señor Fix, porque se trata de un robo muy importante. Un robo magnífico, respondió el agente con entusiasmo. 55.000 libras. Ocasiones como esta ya no se nos ofrecen a menudo. Los ladrones se están volviendo mezquinos. La raza de los Shepherd se ha extinguido. Ahora se dejan colgar por unos pocos chelines. Señor Fix, respondió el cónsul, habla usted de una manera que le deseo de todo corazón que tenga éxito, aunque le repito que en las condiciones en que se encuentra usted, temo que le resulte bastante difícil. Usted sabe perfectamente que, según la descripción que ha recibido, el aspecto del ladrón es el de cualquier hombre honrado. Señor cónsul, respondió dogmáticamente el inspector de policía, los grandes ladrones siempre parecen personas honradas. Comprenda que los que tienen cara de bribones solo pueden hacer una cosa y es ser honestos para que no los arresten. Las fisonomías honradas son las primeras que conviene investigar. Es un trabajo difícil, lo reconozco, pero es que no se trata de un oficio sino de un arte. Estaba claro que al tal Fix tenía una cierta dosis de amor propio.
Mientras tanto, el muelle se iba animando poco a poco. Marineros de diversas nacionalidades, comerciantes, agentes de seguros, mozos de cuerda y felás afluían a él. Estaba claro que la llegada del paquebote era inminente. Hacía bastante buen tiempo, pero el aire era frío a causa del viento del este. Varios almirantes se dibujaban por encima de la ciudad bajo los pálidos rayos del sol. Hacia el sur, un malecón de 2000 metros de largo se extendía como un brazo por la rada de Suez. Por la superficie del Mar Rojo navegaban varios barcos de pesca o de cabotaje, algunos de los cuales aún conservaban en sus formas el elegante galibo de las antiguas galeras. Mientras circulaba entre la muchedumbre, Fix, con el hábito de su profesión, escrutaba con rápidas ojeadas los rostros de los transeúntes. Eran las 10:30. Pero, ¿es que este paquebote no va a llegar nunca? Exclamó al oír sonar el reloj del puerto. No puede estar lejos, respondió el cónsul. ¿Cuánto tiempo permanecerá atracado en Suez? Preguntó Fix. 4 horas, el tiempo que tarda en cargar el carbón. De Suez a Adén, que está en el otro extremo del Mar Rojo. Hay 1310 millas y por eso tiene que hacer provisión de combustible. ¿Y el barco va de Suez a Bombay directamente? Directamente, sin escalas. Estupendo, dijo Fix. Si el ladrón ha tomado esta ruta y este barco, probablemente esté en sus planes desembarcar en Suez para llegar por otra vía a las posesiones holandesas o francesas de Asia. Debe saber perfectamente que no estaría seguro en la India porque es territorio inglés. A menos que sea un hombre muy inteligente, respondió el cónsul. Usted sabe que para un criminal inglés siempre es más fácil esconderse en Londres que en el extranjero. Tras esta reflexión, que también hizo meditar profundamente a la gente, el cónsul se dirigió a su oficina, situada a poca distancia. El inspector de policía se quedó solo, presa de una nerviosa impaciencia, con el extraño presentimiento de que su ladrón tenía que estar a bordo del Mongolia. Si era cierto que aquel bribón había abandonado Inglaterra con la intención de llegar al Nuevo Mundo, obligatoriamente tenía que haber elegido la ruta de la India, menos vigilada o más fácil de vigilar que la del Atlántico. Fix no se quedó mucho rato sumido en sus reflexiones. Unos agudos toques de silbato anunciaron la llegada del paquebote. Rápidamente la multitud de mozos de cuerda y de felás se precipitó hacia el puente en un ajetreo bastante inquietante para la seguridad y la vestimenta de los pasajeros. Una decena de botes abandonó la orilla y se dirigió al Mongolia. Pronto se distinguió el gigantesco casco del Mongolia, pasando entre las orillas del canal, y sonaron las 11 cuando el barco fondeó en la rada, mientras su vapor brotaba ruidosamente de las chimeneas. Había numerosos pasajeros a bordo. Algunos permanecieron en cubierta contemplando el pintoresco panorama de la ciudad, pero la mayoría desembarcó en los botes que se habían acercado al Mongolia. Fix examinaba escrupulosamente a todos los que ponían el pie en tierra. En un momento dado, uno de ellos se le acercó, después de haber rechazado vigorosamente a los felás que le acosaban con sus ofrecimientos de servicio, y le preguntó muy cortésmente si podía indicarle dónde estaba la oficina del agente consular inglés. Al mismo tiempo, el pasajero le presentó un pasaporte en el que sin duda deseaba que le estamparan el visado británico. Fix instintivamente cogió el pasaporte y echando una rápida ojeada leyó sus datos. Estuvo a punto de escapársele un gesto involuntario. El documento le tembló en la mano. Los datos que aparecían en el pasaporte eran idénticos a los que había recibido del jefe de la Policía Metropolitana. ¿Es suyo este pasaporte?, le preguntó el pasajero. No, respondió éste, es el pasaporte de mi señor. ¿Y dónde está su señor? Se ha quedado a bordo. Lo siento, repuso el agente, pero tiene que presentarse en persona en las oficinas del consulado para que comprueben su identidad. ¿Ah, sí? ¿Es necesario? Indispensable. ¿Y dónde está la oficina? Allí en la esquina de la plaza, respondió el inspector señalando una casa de 200 pasos de distancia. Entonces voy a buscar a mi señor, aunque no le va a gustar nada esta molestia. Dicho eso, el pasajero saludó a Fix y volvió a subir a bordo del barco.